Madurez espiritual. ¿Sabe? El domingo pasado, ya la semana pasada, hace unos 15 o 20 días en realidad, me llegó este libro a mis manos, en el formato digital, y me hizo recordar muchas cosas que había aprendido hace más o menos unos 35, 36 años atrás, cuando conocí el Evangelio, y fui formado en este tipo de doctrina, si quiere llamarlo así. A mí no me gusta mucho la palabra doctrina, de hecho estoy bastante reacio a todo lo que tenga que ver con inteligencia natural. Decimos que la teología es buena y que los teólogos son buenos, y yo creo que sí, son una gran ayuda. Pero teología es inteligencia natural y Dios es espíritu. Y el apóstol Pablo no predicaba con teología y mucho menos Cristo. Y cuando leí este libro y yo lo estaba leyendo para mí, me estaba instruyendo a mí mismo. Y tuve una fuerte convicción de fe y en el espíritu que este tipo de material que nos instruye espiritualmente vale el 2026. Entendí que Dios nos está preparando para un 2026, donde ser maduros espiritualmente es muy importante. Entendamos cuando Dios nos dijo que los días iban a ser malos y creíamos que era por la droga y fue la pandemia. ¿Se acuerdan o ya perdimos la memoria? Fines del 2019. Gloria al Señor. Vamos a ir a la palabra para este día. El espíritu de esta palabra salió de esas páginas. Pero me puse a escuchar algunas de las prédicas del gordito Yacielo. ¿Lo conocen? Soy yo. También una recomendación que hice el día miércoles. Tenemos una página se le dice un canal de YouTube. ¿Sabían que tenemos un canal de YouTube? Iglesia Visión Nueva, un canal de YouTube. Miren cómo son las cosas, cuento la historia rápidamente. Cuando comenzamos con esto, surgió como uno a veces piensa que es una idea. Che, tengo una idea, ¿por qué no? Ya que Dante Gebel lo hace, ¿por qué no lo hacemos nosotros también? Y de pronto, tenemos a alguien que trabaja en un canal, dijimos, lo tenemos el vicio, ahí lo hagamos laburar en algo. Y de pronto empezamos a grabar las prédicas. Entonces yo lo podemos grabar, mirá, la subimos. Hicimos la página, no es gratis, algunas cosas se pagan, otras no, el canal no, pero bueno, no sé, la vinculación a la página sí, de ahí sale el internet. Y comenzó Claudio a grabar las prédicas. Como una cuestión, sin pensar. Miren si Dios no nos estaba preparando para los días malos. Conozco pastores que salían a predicar en llores, grabados así, porque se los agarró de sopre la pandemia. ¿Se acuerdan los memes que estaba el pastor de traje y un short abajo? Total, lo estaban grabando, no se veía. Dios nos preparó y empezamos a tener la grabación. Pero tiene un sentido mucho más especial esto. Y por eso quiero hacerle el énfasis. En esta semana me puse a escuchar algunas prédicas, sobre todo la de mi hijo cuando no estuve, y me encontré con una sorpresa, que no es de la más grata, porque no es el espíritu con que se hizo ese canal de YouTube. Que las visitas a ese canal, a esa prédica, incluyendo la mía del domingo anterior, eran bajitas. Pucha, digo, lleva un esfuerzo, ¿sabe que este hombre se levanta a las 4 de la mañana para ir a trabajar y aprovecha los intervalos en su canal para poder grabar y subir esto? Claro que lo hace de memoria, que hace ¿cuánto? 10 años que lo hace, el trabajo, y no es difícil, como para mí no es difícil aflojar una tuerca o para un pintor agarrar una brocha, pero es un trabajo. Y no está hecho para que tengamos muchas visitas, sino para que se nutran. Lo que voy a hablar hoy, usted el martes se lo olvidó. Yo me lo olvidé. Es más, yo me puse a recordar para ver qué es lo que Dios nos viene diciendo. Yo no me acuerdo de las prédicas de memoria. ¿Cuál es el consejo? Aproveche lo que tiene. Es hermoso escucharlo ante Gebel. Es hermoso Rudy Gracia. Y así podríamos seguir mencionando un montón de hombres de Dios que pueden edificarnos mucho. Pero Dios te va a usar con el mensaje que te está dando aquí.
Porque por más bonito que sea Antequera, a menos que te anotes y te compres un pasaje a Miami y puedas visitar Cuba y hacer la gran obra que está haciendo este ministerio en Cuba, o en Centroamérica, o en la isla Maciel, aquí en Buenos Aires. Lo conozco, yo también lo veo. O en el África, o en Egipto. Lo veo. Me parece maravilloso, pero no es parte de la obra que Dios me mandó a hacer. ¿Cómo me voy a acordar? Voy a saber lo que tengo que hacer por mi barrio. ¿Cómo voy a acordar que el negrito que predicó el otro día me dijo que era importante que le predicara a 5 a 10 personas? ¿Cómo me voy a acordar? Lo tiene en un canal de YouTube. Lo pone, play, prédica de tal día. Y sé que es lo que Dios nos está mandando a hacer. Y cuando veo este libro, veo las palabras y lo que Dios nos viene diciendo, Dios nos viene hablando hace tiempo. Y se recordarán los que algunas cosas le han quedado en la memoria, como un padre que quiere que sus hijos crezcan sanos. La primera consigna, cuando Dios me mandó de alguna manera, podría decirlo así literalmente, a fundar la iglesia. Y mire qué coincidencia, hoy me doy cuenta al leer mi propia historia y lo que Dios me mandó, a criar hijos sanos. ¿Sabe lo que es criar hijos sanos? Es como ese hijo que usted lo cría con buenos principios, con buenas reglas, con buena alimentación para que sea sano en todo sentido. Eso me mandó el Señor a hacer. No a ser popular. Para que todos digan, qué bueno, wow, aleluya, nos vamos chocho. ¿Por qué va chocho? El pastor me dijo que voy a ser el más rico del barrio. Y yo lo creo porque me dijo en Isaías no sé cuánto que voy a hacerlo. Pobre Isaías, ya lo metí. Y capaz que es una verdad bíblica. Pero lo más importante es que seas sano. Que tengas a Cristo en tu corazón. Que cada batalla que tengas que enfrentar, porque los días malos van a estar, los puedas enfrentar con Cristo. Que el recurso primero que saques, ese as de la manga, sea Jesús. Aleluya. Y Dios nos viene hablando de eso. Yo quiero tomar una referencia en el libro de Efesios. Efesios capítulo 2, y voy a leer el versículo 10 principalmente. Para aquellos que quieran leerlo y tenerlo en la Biblia y marcarlo. Pero le vuelvo a dar una noticia fresquita. Lo vamos a tener en el canal, ¿verdad? Lo vamos a tener en el canal en la semana si lo quiere escuchar. ¿Qué es lo que predicó el pastor? Fue tan lindo, me sentí tan bien, pero... celular, si tiene un poco de datos, si no se va a la plaza, engancha Wi-Fi y lo escucha un ratito. Libro de Efesios capítulo 2, verso 10. Y déjelo marcado nomás allí, porque quiero irme ahora al Evangelio. Creo que el de Mateo, no busqué la cita, pero pongamos Mateo. Hay un título que todos se lo deben recordar. Suele decir, vio las cosas, nacimiento de Jesús, Juan el Bautista. Y hay uno de esos títulos que lo tengo grabado en mi memoria, de la Biblia Reina y Valera, que todos hemos recontramil leído. Y dice, Jesús principia su ministerio. Y desde entonces Jesús comenzó a decirles, arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Y esta palabra, que es el Evangelio, que es la predicación del Evangelio, que a veces los torpes evangélicos le hemos usado como estandarte para golpear la puerta de una casa y te abre la puerta el dueño de casa y le decís, arrepentite, pecador. Deja tu mal camino. Y el otro dice, pero yo no hago nada malo, él es del lado el que hace las cosas malas. Lo que está diciendo Jesús, que se arrepientan, porque ha llegado el reino de los cielos. Conviértanse, cambien, pero no como una cuestión autoritaria, sino como alguien que viene a decirte, hay un evangelio, una buena noticia, que si te arrepentís, hay un reino de los cielos, un gobierno de Dios, que te va a direccionar correctamente. Y Jesús dice esto en una época donde el gobierno que había natural, como si fuese hoy el presidente, digamos, una comparación, era un imperio. Y se lo estaba diciendo a gente que estaba bajo el poder de un imperio, un gobierno malo, que le ponía impuestos altos, que le restringía libertades.
Que si pasaba un romano por la calle y un judío se atrevía a mirarlo, le daba con el plaf de la espada en la cara. Y si se le ocurría, lo llevaba preso y le daba latigazos. Y Jesús le dice, hay un reino que les conviene. Hay un reino de bien, hay una buena noticia. Van a ser reconciliados con el Padre. Eso es el Evangelio. Pero nosotros tomamos la parte linda nomás y nos cuesta esa otra parte. La parte donde la soberanía de Dios tiene que actuar. Y podemos poner un montón de pretextos y razones y formas y yo soy así. Y no estoy hablando en lo particular, sino en lo general. Pero la buena noticia es que en el reino de los cielos, en el gobierno de Dios, en la dirección de Dios, los errores son así de chiquitos. Son mínimos. ¿Y saben por qué? Porque Dios no se equivoca. Pero si alguien tiene cuestionamiento con esto, vuelva al principio, busque el rostro de Jesús, encuéntrelo a Él, permita que Él haga eso en su vida, plasme la fe y esa fe le va a permitir encontrar el camino. Y esto es un génesis, puede comenzar todo el tiempo. Nadie crea que porque ya tuvo su génesis, su nacimiento, y yo ya me convertí una vez, y yo ya acepté a Cristo. Sí, más vale. ¿Y por qué lo aceptaste? Creo que me sanó una uña encarnada que yo justo había ido a la iglesia ese día. Creo que fue por la uña encarnada que me convertí. Dios me la sanó. Y otro día, no, mi caso fue por un conflicto familiar. Porque ya había roto todos los roperos de la casa y lo que me quedaba era la cara de mi esposa y gracias a Dios no llegué allí. Porque era un violento. Y encontré a Jesús y Jesús cambió eso. Y Jesús cambió todo lo demás y fijó un propósito. Y cuando le digo sean imitadores de mí como yo de Cristo, es porque dijo Jesús también, cuando vengan aquellos como lobos rapaces, ¿y cómo vamos a saber? Vendrán falsos. ¿Y cómo vamos a saber de los falsos profetas? Por los frutos lo va a conocer. ¿Querés conocer a alguien? Mira, córrete un cachito, varón, a ver qué hay atrás tuyo. Está todo bien. Esto también téngalo en cuenta. Para cuando por ahí se ponga a googlear predicadores. Vio como cuando va a comprar algo, ustedes que saben, yo no lo sé hacer, pero sé que se hace así, ¿no? Che, me quiero comprar unos anteojos. Bueno, búscalo en el Cyber Monday. Mi yerno, que es muy habilidoso, hace unos años atrás, que sabe de informática y todo, compró un juego de living, nunca le llegó. Y después mandó a su hermano que vive en Buenos Aires que investigara de dónde salía y dónde salía era un baldío. Pasa esas cosas, ¿verdad? ¿Y por qué no investigaste? Fíjate los comentarios, fíjate qué tiene, fíjate las reseñas. Bueno, yo escucho eso sin saberlo hacer, pero digo, eso es lo que se hace, ¿verdad? Mira cuántas reseñas tiene, mira cuántos se quejan. Bueno, si va a buscar un predicador por ahí porque quiere escuchar una palabra de Dios fuerte, poderosa y maravillosa, y ahora Dios te va a bendecir, mírale los frutos. Mira la reseña. Mire qué estela deja detrás. Fíjate a dónde llegó y cómo lo alcanzó. Volvió a aparecer en las redes para los memoriosos Pedro Vilche. Me lo mostraron el otro día. Ya conocemos su fruto, lo que hemos estado con él. Así que si usted quiere, tómelo. Es una potencia el enano predicando. Pero mírele los frutos. ¿Me está entendiendo? ¿O lo estoy mareando? Entonces este reino de los cielos, del que Jesús venía a hablar, no era un reino donde iba a ser un emperador al estilo romano, donde te iba a agarrar un látigo y que por tiempos la iglesia ejecutó el imperio del reino de los cielos y no el reino de los cielos como lo que es. Un reino donde el amor te gobierna, donde las buenas decisiones no brotan porque vos sos bueno, sino porque Dios es bueno dentro tuyo. ¿Y por qué? Dios lo bendiga. Y te fuiste para otro lado. Yo quiero hablar de eso. Y Pablo, hablándole a los Efesios, les dice estas cosas. Voy a leer desde el capítulo 2. Y vamos a leer el 7 para no ir muy lejos.
versículos 7, 8, 9 y el 10. Para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar a los siglos venideros, tiempos, las abundantes riquezas de su gracia, don de Dios, rico, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿En dónde? ¿En dónde? En Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues de don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y aquí viene la frutilla del postre. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando Cristo es formado en nosotros, comenzamos a vivir las buenas obras que Dios preparó. Pero cuando leí esta palabra y la asocié con aquella predicación del reino de los cielos, del gobierno de Dios, de hacer lo que Dios quiere con nosotros, en nosotros, para nosotros y con todo propósito. Y cuando escucho al apóstol Pablo diciéndole esto a la iglesia, me vino inmediatamente una retórica de parte de Dios. Y dice más o menos esto: el problema es que nosotros queremos que Dios venga y se meta en nuestras obras. Dios, bendecime en esto. Dios, quiero el 0 kilómetro. Y Dios, y en el nombre de Jesús, y Dios me lo va a dar. Y yo sé que esto lo dio. Y lo metemos a Dios en nuestras obras. Y Dios nos quiere meter en lo que Él preparó de antemano. Porque es Dios. Te formó en el vientre de tu madre. Conoce todos tus errores, todos tus defectos. Y después nos ponemos como chicos caprichosos. Porque Dios no bendice o no hace aquello que le he clamado tanto. Usted no sabe los años que llevo clamándole. Y yo le he pedido a Dios. Me hace acordar la canción. Le he pedido tanto a Dios. Una vez un pastor en una prédica supo decir algo que me quedó grabado. Y lanzaba una pregunta así al aire y decía: ¿cómo bendecir aquello que Dios no bendice? Y es fácil la respuesta: haciendo la voluntad de Dios. Cuando vos haces la voluntad de Dios, no pedís bendición por aquello que Dios no bendice. Señor, bendecime. Bendecime porque salgo al balcón y la veo. David vio. Y está buena. Bendecime para que pueda cruzar con ella. Y de pronto el Espíritu Santo intenta decirte: pero estás casado. No es tuya. Pero Señor, yo soy el rey y me la merezco. Pero no es para vos. Y queremos meter a Dios en nuestra voluntad y no en la voluntad de Él. Hoy puse un estado porque me levanté Illuminatis hoy. Así que voluntad de Dios, divino tesoro. Voluntad de Dios. Dios preparó de antemano. Entonces el mensaje para esta mañana, y no me extiendo más. Tengan la paz, el gozo, y estén sentados en la justicia de Dios. De que Dios tiene preparado cosas buenas para los que le creen. Tiene preparado. Pero usted, porque no está en mi pellejo, ¿y usted está en el mío? No voy a detallar mi pellejo, porque no se trata de mí ni de usted. Se trata de nosotros todos, pudiendo vivir aquello que Dios preparó de antemano para nosotros. Encontrando esa voluntad de Dios, que no tenemos que razonarla, y no quiero ser ofensivo con esto, porque yo soy un hombre de razonamiento. Pero que tenemos que vivir y encontrar la voluntad de Dios. Y ya me parezco liendo si sigo escuchándolo. Pero tenemos que vivir en eso.
Y tener la tranquilidad, como le dice el apóstol Pablo aquí, no por obra. Y lo que le está diciendo, paren, no se vuelvan locos. Hagan lo que Dios quiere. Pongan a Dios en primer lugar. Primer mandamiento. Segundo mandamiento, como dijo Jesús, amar a tu prójimo. Y ahí se resumen todos. Son dos nomás. Pero el primero es muy importante. El primero es vital. Porque si esto es como decir, esto fuera una junta de, no sé, de peronistas o de radicales, y si no estamos de acuerdo quién es el líder, ¿cuántos creen que Perón es el máximo? Y si no, y andate, porque acá hablamos de eso primero. Si no estamos de acuerdo, que el Señor es mi Dios, y que solo a Él le voy a honrar, y le voy a obedecer, y va a ser en primer lugar en todo. Si no estamos de acuerdo en eso, no podemos seguir con el resto. Ni siquiera vas a poder a tu prójimo amarlo como a ti mismo, porque no pasaste la primera parte. Y mucho menos vivir en las cosas buenas que Dios prepara para tu vida. Porque jugamos a la inversa la vida. Porque somos semidios y tomamos decisiones. Y yo decido esto, y yo decido aquello. Le conté a algunos hermanos y lo hago público ahora. Yo había planificado y soy un hombre de hacer planes. Y soy un hombre que ha generado muchas cosas en su vida. Tengo experiencia. No me jacto de la experiencia, la tengo, la viví. Y casi diría, casi ninguna cosa me ha salido mal. Casi todo lo que he planeado, por supuesto que 90% de lo que planeé lo planeé en Dios. Pero en todo he logrado un cierto éxito, al menos el que yo esperaba. Y para este tiempo dije, bueno, Señor, este es un tiempo nuevo de mi vida. Tengo una casa grande, no me sirve como casa, digo en el sentido, sirvió, gracias, pam, pum, pim. Voy a vender mi casa, me voy a hacer un proyecto de cabañas para alquilar y de esa forma voy a tener una jubilación y le voy a servir a Dios. Porque Dios estaba en primer lugar y está en primer lugar. Y lo puse eso como poniendo a Dios en primer lugar. Y el plan ya estaba hecho y hablé con el abogado para hacer los papeles y ya dije, bueno, cuando vuelvo, termina enero y lo hacemos. Pero siempre sometiéndoselo a Dios. Siempre presentándoselo a Dios. Y este es mi plan, y bendecí esto, Señor, y mostrame el abogado, y me mostró un abogado y no sentí paz. Y le decía a mi hijo, vos sabés que, bueno, paz, si no sentí bueno. Y busqué otro abogado y menos paz. Y digo, bueno, lo hacemos en febrero, ¿viste? Porque como uno es testarudo, ¿vio? Entonces, y bueno, y tengo una abogada que es cliente, una de las más picantes, que encima amiga de mi hijo por el hijo, o sea, madre de un compañero de él de toda la vida. Y le hablo y me pasaron el teléfono y no sentía paz, pero yo seguí insistiendo. Hasta que Dios vino y me paró en seco. Así. Así como pongo la mano, así me hice el Señor. Si vos me dijiste que me iba a servir. Y yo soy el que te provee. Y si yo estoy en primer lugar, ¿en qué va a basar eso? Eso que querés hacer. ¿En los recursos que vas a tener? ¿O en servirme a mí y que yo te dé con los recursos que ya te he dado? Perdón, Señor, ¿de qué está hablando? Claro, después me puse a hacer un cálculo sensato. Allá tenemos un albañil. 3 cabañas, por lo menos 2 años de laburo, ¿verdad? De llevarlo a Daniel, controlar que no eche moco, enojarme con él, amigarme con él. 2 años por lo menos de laburo. Y no es que vas a estar trabajando, pero 2 años donde vos vas a tener que, la cabeza tuya va a estar ahí. Lo mismo serví a Dios, lo mismo serví a Dios. Lo mismo yo hago todo, pero le sirvo a Dios. Pero Dios está en primer lugar. Y esta etapa de mi vida, Dios está en primerísimo lugar. Y Él me dará todo lo que necesite. Dije, amén, Señor. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Con los recursos que tenés. Haz lo que yo te mandé a hacer. Listo, amén. Chao cabaña. Chao abogado. Chao venta. Dios acomodará los recursos. Así de simple, como lo estoy diciendo. Chao. Más detalles solamente en un chicheo con un asado de por medio. Si no hay asado, no me pregunte más nada. Pero eso es caminar en la voluntad de Dios. Y lo que les estoy diciendo, y lo que estoy viviendo, y lo que he vivido, se lo digo, porque es lo que nos sirve. Una madurez espiritual. Para saber que Dios tiene buenas obras para que andemos en ellas. Y fueron preparadas. ¿Y cuántas veces hemos dicho aquellas palabras del apóstol Carlos Velar? Preparación es la evidencia de que algo viene. Y ese es así.
Porque Dios preparó de antemano. ¿Y cuántas veces Dios nos ha hablado? Cosas que ojo no vio, no oído yo, son las que yo tengo preparado para aquellos que me aman. Palabra profética, emblema de visión nueva. La tengo marcada en todas las Biblias con fechas distintas. Más o menos como el 2013. Dios nos dice esta palabra. Pero no, usted no la va a saber, usted la va a vivir. Mire, cierre sus ojos si le sirve, digo, si podemos bajar los decibeles de la emoción. Y poder decirse a sí mismo, yo sé que Dios tiene buenas obras para mí. Yo sé de que Dios tiene preparadas cosas buenas para mí. Porque si no partimos de esa base de que sabemos que Dios es bueno, y se nos va a complicar, pero si confesamos con nuestra boca y creemos con nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo, si sometemos los pensamientos y ponemos los pensamientos de Él, si dejamos que entre el reino de los cielos, y así podría estar todo el día mencionando y mencionando formas que Dios de una u otra manera intenta entrarnos para que de alguna manera entendamos y podamos aplicar la más perfecta voluntad de Él a nuestras vidas. Suena utópico, suena una verborragia imposible, pero es una verdad. Cristo es una verdad. Cristo es una verdad. Y Él puede gobernar nuestras vidas. Y ese gobierno va a ser bueno. Y las obras que vamos a hacer para Él, por Él y con Él, van a ser buenas. Y el fruto de esas obras será bueno. Y está libre de religión. Está libre de conceptos, de pareceres. Todo lo que le sumemos en inteligencia natural puede ayudar un poquito. Yo digo solo en la decisión, no en la ejecución. Porque la ejecución de Él es perfecta. Espíritu Santo, oro en esta mañana para que todo aquello que tú tienes preparado para visión nueva, para los que aquí estamos, para mi persona, para cada uno, desde el primero, que tú conoces como primero hasta el último, que tú reconoces como el último, pero que llegará primero. Para que todos, Señor, podamos alcanzar la madurez espiritual, la sensatez espiritual, la sabiduría que nos permite poner a Dios en primer lugar y no de forma religiosa, señaladora, corazón. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Bendita presencia de Dios. Imparto la paz de Dios, imparto la justicia de Dios, que te justifica, pero también te hace justicia. Imparto el gozo, que es la alegría de saber que en ti estamos completos, estamos seguros y hay cosas buenas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.